muchísimo. Hemos tenido a Bernardo Barranco ya esta semana aquí. A ver, se presenta siempre un sociólogo de la religión, para mí uno de los mejores conocedores en el tema de las iglesias y particularmente la Iglesia Católica, y celebro muchísimo que nos vuelva a tomar hoy la comunicación, pues para entrar en algunos de los elementos más interesantes y poco conversados sobre este nombramiento. Bernardo, qué gusto en tenerte hoy esta mañana de viernes. Buenos días, Ricardo, un abrazo. Claro, pues déjame comenzar por algo que tú conoces bien y voy a remontar el reloj a la década de 1890. Es una época convulsa para el mundo. En mucho se parece, por cierto, a lo que estamos viviendo ahora, con crisis económica, son las anteriores a la del 1929, pero particularmente con olas migratorias grandísimas. Muchos italianos, muchos españoles, en fin, judíos, católicos de distintos lugares tuvieron que emigrar porque en efecto el mundo andaba en crisis. Y ahí justamente León XIII aparece con un liderazgo muy importante y curiosamente ahora el nuevo Papa toma el nombre de León XIV justamente para honrar a aquel Papa de 1890. Te ruego que nos cuentes un poco esta pieza de historia que nos ayude a entender la decisión de nombrarse así del obispo Prevost, ahora, del cardenal Prevost, ahora Papa de la Iglesia Católica. Sí, mira, el tema es muy apasionante en términos de la historia, porque la Iglesia se encontraba en una crisis muy importante frente al avance y también las crisis de la modernidad en Europa. Es decir, la modernidad estaba avanzando y estaba, digamos, carcomiendo las viejas estructuras de la Iglesia. Esta se presentaba monárquica, se presentaba soberbia y no quería, muy crítica al mundo moderno, crítica a la libertad de pensamiento, crítica, en fin, a una serie de cuestiones. El Papa León XIII emerge y sacude la Iglesia. La Iglesia no puede seguir siendo una estructura monárquica, una estructura en donde esos viejos polvos imperiales la nulifican. La Iglesia tiene que enfrentar los retos del mundo moderno. Si la modernidad de fines del siglo XIX era una modernidad que contradecía a la Iglesia, ciencia, etcétera, estaba creando una contraiglesia. El Estado era una contraiglesia. Y la Iglesia, por lo tanto, tendría que estar creando una defensiva y una ofensiva, y ahí precisamente radica el peso de León XIII, una contrasociedad católica. No sé si hoy vemos todavía algunas reminiscencias de ese catolicismo social que impulsó León XIII. Pero León, vemos, por ejemplo, escuelas católicas, hospitales católicos, orfanatos católicos, asilos católicos, sindicatos católicos, en otros países y en México también, partidos católicos. Es decir, el despliegue de un catolicismo social que conquistaba a través de los tejidos sociales la modernidad que era acechante a la Iglesia. Y hay un movimiento social cristiano poderosísimo. Esa es la revolución que planteó León XIII, sacude la Iglesia y tiene una estructura central que es, por un lado, la acción católica, la acción desde las parroquias, y por otro lado, una doctrina católica que se va a llamar posteriormente la doctrina social de la Iglesia. Te tengo aquí la encíclica Rerum Novarum, justamente es su pieza principal de su papado. Y pues algo estará pensando León XIV para haber, digamos, asumido este nombre con esa pieza y esa encíclica. Te ruego un poco que le cuentes a la audiencia qué es una encíclica y por qué esta se volvió fundamental y quizá un antecedente de lo que venga ahora con los discursos y las políticas desde el papado. Bueno, una encíclica es un documento oficial del Papa y que tiene un carácter doctrinal, es decir, está abierta a todos los fieles y es el parte del pontificado, del pensamiento, y tiene una cierta legitimidad incluso jurídica. La Rerum Novarum se redacta en 1891
Es una encíclica que es en torno a la cuestión obrera, que era un tema muy, justamente hablabas de una crisis muy grande que había en Europa, y el mundo obrero estaba siendo acechado por el pensamiento, sobre todo socialista, y las posturas liberales de aquel entonces. Y esa encíclica plantea un parteaguas, porque dice la postura católica no es ni socialista ni es liberal, es católica. Y ahí, digamos, firma una identidad muy fuerte. Y Rerum Novarum es, de hecho, el cimiento de un nuevo pensamiento de la Iglesia que la va a permear durante todo el siglo XX y que va a tener su culminación, pues prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia en Europa de las famosas democracias cristianas y movimientos religiosos. Déjame decirte, Ricardo, que en México el levantamiento cristero no se puede entender si no es por esta enorme red de obras católicas de principios del siglo XX, que se hizo a raíz y de las directrices del Papa León. Así Sí. es que el Papa León XIV, con su nombre, pone la vara muy alta, ¿eh? Pone la vara muy alta. Ahora, él tendrá que interpretar su propia época y aquí viene pues un segundo argumento político que me gustaría mucho que desarrollaras. El comunicado del Vaticano, dice Bernardo que no es un papa americano, sino un papa de las Américas. Incluso así lo menciona, el segundo papa de las Américas. Sí, sí me llamó muchísimo la atención porque lo coloca frente a Donald Trump, el Vaticano, pues no como una fin, sino probablemente como una contraposición, una posición contraria al propio Trump. Y luego uno revisa pues algunas de sus posiciones, sobre todo en materia de migración, y pues sí ha sido muy contundente en su rechazo a la falta de compasión por las personas migrantes. Te ruego ahí un poco la lógica frente a un poder tan impresionante como el de Trump, el que el Vaticano o el Colegio Cardenalicio haya optado por un personaje que, si me permites decirlo un poco con esta frase manida, pues dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, y pues más o menos esa es la impresión que me está dando León XIV como Papa de las Américas y no solo americano, Bernardo. No, es una precisión muy importante, sobre todo porque corrió el rumor, recién electo el Papa León XIV, de que Trump había metido la mano, que había habido mano negra en la elección de elegir a un Papa norteamericano. Y efectivamente es norteamericano, pero su experiencia fundamental pastoral es peruana. Pasó 25 años en el Perú. Y además proviene, es interesante también plantearlo, él es agustino, y Agustino es una congregación religiosa medieval que se remonta a la Edad Media, inspirada en las posturas de San Agustín, un padre de la iglesia, y el tema de la pobreza, la solidaridad, la comunidad y sobre todo el pensamiento. Es una orden religiosa pensante. De tal suerte que en Perú sienten que es un papa peruano, pues, con los años que tuvo. Y estuvo también en Chicago, fue obispo de Chicago, y ahí se articuló con los movimientos promigrantes, de apoyo a los migrantes. Y muchos movimientos ahí, tú sabes muy bien, son mexicanos. Entonces es un papa que tiene una impronta latinoamericana y es muy importante señalarlo porque hay una continuidad con ese sentido. Entonces está, yo diría, más lejos del conservadurismo religioso norteamericano, de los movimientos evangélicos, y está más cerca de una teología, yo no sé cómo llamarle, si es una teología Social, ¿no? popular, una teología de la liberación, pero está más cercano a esta sensibilidad. Pues Bernardo, déjame cerrar la conversación contigo, devolviéndote el micrófono por si quieres añadir algo más. Me imagino que desde ayer traerás muchas reflexiones que irás compartiendo con tu muy nutrida audiencia, y pues si nos puedes regalar algunas de tus conclusiones, te lo voy a agradecer. No, pues yo creo que hay una continuidad moderada.
Es un triunfo, digamos, de los llamados progresistas o reformistas de continuidad con Francisco. Hay que ver un poco las perspectivas teológicas que va a asumir. Es un hombre moderado, es un hombre firme, pero también es un hombre de diálogo. Él se ha dicho puente. Y quiero reafirmar lo que tú dices de esta uña del mismo palo, porque ayer no habló en inglés siendo norteamericano, habló en español y en italiano. No mencionó a Estados Unidos y sí mencionó su querida diócesis de Chiclayo, en el norponiente de Perú. Entonces son, yo diría, Ricardo, buenos augurios, pero no todo es miel sobre hojuelas, pesan sobre él. Snack lo acusa o lo referencia de tolerancia, de complicidad en abusos sexuales a menores. Y también hay un escándalo de infiltración del Yunque en su dicasterio, cuando estuvo en el Vaticano, de pretender copar las universidades a favor de la ultraderecha católica. En fin, son cosas que vamos a ir viendo. Ahorita es bote pronto, pero en todo caso el ánimo es positivo. Tenemos un papa de continuidad, un papa abierto, un papa diálogo. Bernardo Barranco, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Te abrazo muy fuerte y que pronto nos permita la vida volver a coincidir. Otro para ti, mi querido Ricardo, y respetos para tu trabajo.